El bosque estaba cubierto por una neblina espesa aquella mañana, como si la naturaleza quisiera ocultar la crueldad del mundo. Entre los árboles húmedos, los ecos del hacha resonaban con fuerza rítmica, marcando el compás de una vida solitaria. El sonido provenía de una cabaña vieja, construida con troncos y esfuerzo, donde vivía Erik Larsson, un leñador que conocía mejor el silencio del bosque que la voz de otro ser humano. Desde la muerte de su esposa, hacía ya 5 inviernos, criaba solo a sus 4 hijos, 3 varones inquietos y una niña pequeña que apenas recordaba a su madre. Erik era un hombre grande, de manos ásperas y mirada cansada, pero su corazón, aunque endurecido por los años y la pérdida, aún sabía distinguir la injusticia cuando la veía. Esa mañana, mientras cargaba leña hacia el pueblo más cercano, se encontró con un grupo de hombres frente a la taberna. Entre ellos, un matrimonio discutía a gritos con un comerciante. La mujer lloraba, el hombre parecía impaciente, y frente a ellos había una joven con los ojos rojos y el alma rota. Ya te lo dije, gruñía el padre. No sirve, es estéril, no hay hombre que la quiera. El comerciante se limitaba a contar unas monedas, como si se tratara de una transacción común. La muchacha permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo. Erik se detuvo en seco. No podía creer lo que oía. ¿La están vendiendo?, preguntó con voz grave. El padre lo miró con fastidio. No te metas, forastero. Es asunto de familia. Eso no es familia, respondió Erik, dando un paso adelante. Eso es cobardía. El silencio cayó sobre el grupo. La muchacha levantó la vista por primera vez. Sus ojos eran de un color avellana profundo, llenos de tristeza, pero también de una dignidad que su cuerpo maltrecho no lograba ocultar. ¿Quién eres tú para hablar así?, escupió el padre. Solo un hombre que no soporta ver cómo se vende a una hija como si fuera una mula, contestó Erik, firme. El comerciante dio un paso atrás, incómodo. Si no te interesa comprar, sigue tu camino, dijo con frialdad. Erik lo miró con desprecio. No compro personas, pero tampoco dejaré que la traten como basura. Abrió su bolsa, sacó un pequeño fajo de billetes, el fruto de semanas de trabajo, y los arrojó al suelo frente al padre. Tómalos, y desaparece. Ella viene conmigo. El hombre, sorprendido, vaciló unos segundos antes de abalanzarse sobre el dinero. La madre ni siquiera levantó la vista. La joven, sin entender del todo lo que pasaba, se quedó quieta, temblando. Erik se acercó lentamente. No te haré daño, dijo con voz suave. Solo ven conmigo, no tienes que quedarte aquí. Ella lo miró con desconfianza. ¿Por qué lo haces?, susurró. Porque nadie más lo hará, respondió él. El viaje de regreso fue largo y silencioso. La joven, llamada Elena, apenas hablaba. Iba sentada en la carreta, envuelta en una manta que Erik le había ofrecido. Sus manos eran pequeñas y frías, y en su rostro había más miedo que esperanza. El camino atravesaba colinas cubiertas de nieve y bosques espesos. Al caer la tarde, llegaron a la cabaña. Los niños salieron a recibir a su padre, corriendo entre risas. Pero al ver a Elena, se quedaron quietos, observándola con curiosidad. Niños, dijo Erik con voz firme, ella se llama Elena. Se quedará con nosotros. Los 3 varones se miraron entre sí, y la pequeña, de unos 5 años, se acercó con una inocencia desarmante. ¿Tú eres nuestra nueva mamá?, preguntó, mirando a Elena con grandes ojos azules. Elena se estremeció. No, yo, balbuceó. Erik sonrió con tristeza. No, Ingrid, no es su mamá, es nuestra amiga, y todos debemos cuidarla. Elena apenas pudo sostenerle la mirada. No estaba acostumbrada a que alguien la llamara amiga. Los primeros días fueron difíciles. Elena no hablaba mucho, apenas comía, y pasaba las noches en silencio, mirando el fuego como si temiera que el sueño la arrastrara de vuelta a su pasado. Los niños, poco a poco, comenzaron a rodearla con su inocente ternura. Le enseñaban a encender la chimenea, a cortar leña fina, a preparar sopa con las pocas verduras que quedaban del invierno. Una tarde, mientras Erik reparaba el techo, vio a Elena fuera de la cabaña, intentando mover un tronco demasiado pesado para ella. Déjalo, dijo él bajando del tejado. Te vas a lastimar. Quiero ayudar, respondió ella, secándose el sudor con el dorso de la mano. No necesitas demostrar nada. Aquí nadie te pide eso, dijo él, con una voz más suave de la que solía usar. Elena lo miró. Siempre tuve que ganarme mi lugar. No sé vivir de otra forma. Erik bajó la mirada. Aquí solo tienes que existir.
Eso basta. Por primera vez, ella sonrió. Fue una sonrisa leve, temerosa, pero sincera. Los días se convirtieron en semanas, y la cabaña volvió a llenarse de vida. Elena aprendió a reír, a cantar mientras lavaba la ropa, a contar historias a los niños antes de dormir. El bosque, antes mudo y gris, parecía ahora más amable. Una noche de lluvia, cuando los truenos sacudían el techo, Elena despertó sobresaltada. Había soñado con los gritos de su padre. Bajó a la sala, temblando. Eric estaba allí, avivando el fuego. ¿No puedes dormir?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. A veces el pasado no me deja en paz. Eric la observó unos segundos. Yo también tengo noches así, dijo. Pero aprendí que el pasado solo tiene poder si lo dejas entrar por la puerta. Elena se sentó junto a él, mirando las llamas. ¿Y cómo se cierra esa puerta? Con fe, respondió, y con compañía. Hubo un silencio. El fuego crepitaba, y la lluvia golpeaba las ventanas. Entonces, Eric añadió, cuando traje a esta cabaña a mi esposa por primera vez, ella decía que el sonido de la lluvia era el corazón del bosque. Que mientras siguiera sonando, nada malo podría entrar. Elena sonrió. Me gustaría creer eso. Puedes hacerlo, dijo él con voz firme. Aquí estás a salvo. Ella lo miró, y por un momento, sintió algo que no había sentido en años, confianza. Con la llegada del verano, la vida en el bosque cambió. Eric enseñó a Elena a cortar madera, a montar a caballo y a leer las señales del clima. Ella, a cambio, cuidaba de los niños y llenaba el hogar con su presencia tranquila. Un día, mientras regresaban del río, los dos caminaban bajo el atardecer. Eric, dijo Elena, rompiendo el silencio. Siempre me pregunto por qué me ayudaste aquel día. Él se detuvo, pensativo. Porque cuando vi la forma en que te miraban, recordé cómo me sentí cuando perdí a mi esposa. Vacío, sin valor, nadie merece eso. Ella bajó la cabeza. ¿Y si nunca puedo darte hijos? Él la interrumpió suavemente. Ya tengo 4, y tú les has devuelto algo que yo no podía darles, una sonrisa. Eso vale más que cualquier hijo nuevo. Elena sintió las lágrimas caer por su rostro. Eres un buen hombre, Eric Larson. Él negó con la cabeza. Solo un hombre que aprendió que amar no siempre significa poseer, sino proteger. El sol se ocultaba entre los árboles, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Elena lo miró, y en silencio, supo que aquel lugar, aquel hombre, era su hogar. Y aunque nunca lo dijeran en voz alta, ambos sabían que el destino los había unido para sanar lo que el mundo había roto. Con el paso de los meses, la vida en el bosque se volvió casi un susurro constante de rutina y calidez. Elena había aprendido a conocer cada rincón de la cabaña, cada sonido que el viento traía entre los árboles. Ya no se sobresaltaba con los aullidos lejanos ni con los truenos que hacían vibrar el techo. Ahora, cuando llegaba la noche, solía leerle cuentos a Ingrid. Mientras los 3 muchachos reparaban sus herramientas o cuidaban del fuego, Eric la observaba en silencio muchas veces. No por deseo ni curiosidad, sino por admiración. Aquella mujer que había llegado temblando y muda, con la mirada rota, se había convertido en el corazón de la casa. Su risa, antes tímida, llenaba los espacios con una dulzura que hacía olvidar los años de soledad. Una tarde, mientras recogían manzanas del viejo árbol que crecía junto al arroyo, Elena tropezó y cayó al suelo, riendo. Los niños corrieron hacia ella, y Eric, que cortaba leña cerca, se acercó preocupado. ¿Estás bien?, preguntó, ofreciéndole la mano. Solo herida en el orgullo, bromeó ella, con una sonrisa. Eric la ayudó a levantarse, pero al hacerlo, se quedó mirándola. No fue una mirada de deseo, sino de reconocimiento. Había algo en Elena que le recordaba a la vida misma, frágil, pero obstinada. ¿Sabes?, dijo él, hace mucho que este árbol no daba tantos frutos. Quizá necesitaba compañía, respondió Elena, sin apartar la vista de las ramas. Él sonrió, y en su corazón entendió que no se refería solo al árbol. Cuando llegó el otoño, el bosque se tiñó de tonos dorados y rojizos. Eric decidió llevar a los niños al pueblo para vender parte de la leña y comprar provisiones. Elena insistió en acompañarlos. Había evitado aquel lugar desde el día en que la compraron, pero sentía que debía enfrentarlo. El camino al pueblo estaba lleno de hojas secas que crujían bajo los cascos del caballo. Elena se mantenía en silencio, mirando el horizonte con una mezcla de temor y resolución. Cuando llegaron, la gente los observó con curiosidad.
No era común ver al viejo Erik Larson acompañado por una mujer joven y 4 niños. Algunos murmuraban, otros solo miraban con indiferencia. En la tienda, mientras Erik negociaba precios, Elena notó a un hombre que la observaba desde una esquina. Su corazón se detuvo. Lo reconoció de inmediato, era el comerciante que había contado las monedas el día que la vendieron. Vaya, dijo el hombre, acercándose. Así que sigues viva. Elena dio un paso atrás, tensa. No tienes nada que decirme, respondió con firmeza. Yo solo cumplo con mi trabajo, replicó el hombre, sonriendo con desdén. Pero si algún día te cansas del leñador, ya sabes dónde encontrarme. Antes de que pudiera decir algo más, una mano fuerte sujetó su hombro. Erik estaba allí, con la mirada fría y los puños cerrados. Vuelve a tocarla, y te rompo el brazo, dijo en voz baja, con una calma aterradora. El comerciante retrocedió, fingiendo risa. No quise ofender, viejo. Solo hablaba. Entonces aprende a callar, respondió Erik. Salieron del lugar sin decir palabra. Elena temblaba, pero no de miedo. Era la primera vez en su vida que alguien la defendía sin esperar nada a cambio. Cuando subieron a la carreta, Erik se volvió hacia ella. No tienes que volver a este pueblo si no quieres. Elena lo miró, con lágrimas contenidas. Ya no me asusta el pueblo, dijo. Me asusta olvidar quién fui. Él asintió. Entonces recuerda, pero no dejes que eso te robe lo que estás construyendo ahora. Esa noche, cuando regresaron al bosque, los niños se durmieron pronto. Elena salió al porche, envuelta en una manta, observando las estrellas. Erik se sentó a su lado. El cielo se ve más limpio aquí, dijo ella, rompiendo el silencio. Siempre lo ha sido, pero no siempre lo notamos, respondió él. Elena suspiró. A veces pienso que no merezco esta paz. Nadie la merece, dijo Erik. Solo la encontramos cuando dejamos de buscar razones. Ella lo miró de reojo. ¿Y tú, la encontraste? Erik se quedó pensativo. No del todo, pero desde que llegaste, la soledad pesa menos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una confesión que ninguno sabía cómo sostener. Elena sonrió apenas, y apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en casa. El invierno llegó con fuerza. Las nevadas fueron más largas y el frío más cruel que en años anteriores. Elena se encargaba de mantener la casa caliente, y los niños, de cortar leña bajo la supervisión de su padre. Una noche, mientras la tormenta azotaba el techo, la pequeña Ingrid cayó enferma. Tiene fiebre, dijo Elena, preocupada. Muy alta. Erik se levantó de inmediato. El camino está cerrado por la nieve. No puedo ir al pueblo, dijo con frustración. No hay médico que llegue hasta aquí. Elena mojó un paño y lo colocó en la frente de la niña. Déjamelo a mí, dijo con firmeza. Mi abuela me enseñó remedios cuando era niña. Pasaron horas. Erik se mantuvo junto a la chimenea, mirando cómo Elena cuidaba a su hija. Le hablaba en voz baja, le cambiaba el paño, le daba infusiones de hierbas. Cuando la fiebre finalmente cedió, el hombre exhaló un suspiro de alivio que no recordaba haber sentido desde la muerte de su esposa. No sé cómo agradecerte, dijo él. Elena lo miró con cansancio, pero sonriendo. No me agradezcas, es tu hija, nuestra niña. Erik la observó. Aquella última palabra, nuestra, lo atravesó como un rayo. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Los días siguientes trajeron calma. La nieve cubría el bosque como un manto blanco, y la vida volvió a su ritmo lento. Una tarde, mientras los niños jugaban afuera, Erik se acercó a Elena, que cosía junto al fuego. He estado pensando, dijo él. Eso suena peligroso, bromeó ella, sin levantar la vista. Él rió suavemente. Lo digo en serio, no puedo imaginar esta casa sin ti, ni a mis hijos sin ti. Elena dejó la costura y lo miró con sorpresa. Erik, no te pido que olvides lo que viviste, continuó él. Pero me gustaría que te quedaras. No como invitada, como parte de esta familia. Hubo un largo silencio. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Me estás pidiendo que sea tu esposa? Erik asintió lentamente. Sí, pero solo si eso te hace feliz. Ella se levantó, con lágrimas en los ojos, y dio un paso hacia él. Nunca pensé que alguien quisiera quedarse conmigo, dijo con voz temblorosa. Pero aquí encontré todo lo que creí perdido. Él la tomó de la mano. Entonces no se trata de quedarse. Se trata de construir, juntos, y así, bajo el techo de madera y con el fuego ardiendo, sellaron un nuevo comienzo.
No con promesas ni grandes gestos, sino con la simple certeza de dos almas cansadas que, al fin, habían encontrado paz en los brazos del otro. El invierno terminó. La primavera trajo vida nueva al bosque. Las flores brotaron entre la nieve derretida, y los niños corrían riendo por el campo. En la puerta de la cabaña, Elena observaba el horizonte con una sonrisa tranquila. Eric se acercó y la abrazó desde atrás. El bosque está cambiando, dijo ella. No, respondió él, somos nosotros los que cambiamos. Elena apoyó su cabeza en su pecho. ¿Y si el pasado vuelve? Eric besó su frente. Entonces lo enfrentaremos juntos, porque ya no estás sola, Elena. Nunca más.